Hola chicos, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy os traigo un reproductor de audio digital de alta resolución que se llama Audirvana. Para los que no conozcan este reproductor, hay que destacar que es una solución ideal para gestionar y organizar tu biblioteca musical local. También en su versión estudio, Audirvana te da la posibilidad de acceder a contenido online ilimitado, como son las plataformas QoBooth y Tidal. Bueno, antes de empezar hay que puntualizar que esta aplicación es de pago, ¿vale? Tenéis dos versiones, una que es el Origin, que es esta, que es la más básica, que solo te da acceso a tu biblioteca musical local, y después tienes la Studio que integra las plataformas musicales. Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Yo os lo enseño y ya vosotros pues elegís. Pues nada, una vez dentro de la aplicación, lo que más destaca es la sencillez y la limpieza en cuanto al diseño, ¿vale? Como podéis ver, está muy bien. En la parte izquierda, por ejemplo, tenéis todos los menús. Por ejemplo, mi música es la música favorita que vayáis poniendo. Después tenéis el tema de las radios, que también tiene, el podcast, y después tenéis la integración de las, si tenéis, ¿vale? La integración de las plataformas, tanto el QoBooth como el Tidal. Y después tenéis el local, que es vuestra biblioteca que tengáis en vuestro disco duro, etcétera, ¿vale? Y aquí lo importante, yo veo que si coges la opción de las plataformas musicales, lo bueno es que tú, por ejemplo, os lo enseño. Tú, por ejemplo, pones, ¿no? Alanis Morissette, ¿vale? Pues aquí tenéis, os engloba totalmente lo que tengáis en vuestra biblioteca musical local y en las plataformas digitales, que es una pasada, porque así no tienes que ir buscando uno por uno. Por ejemplo, ¿veis? Aquí me salen los discos locales que yo tengo en mi biblioteca musical, pero si a lo mejor queréis buscar otro álbum que no tengáis, pues fijaros, os pone los álbumes de QoBooth, ¿vale? Entonces es súper interesante porque os engloba todo en la búsqueda. Entonces no tenéis que buscar pues en vuestra biblioteca local, después en el Tidal, después no. Esto, una vez que haces la búsqueda, ¿vale? Es una búsqueda única y entonces te sale todos los resultados que hay en todos los lugares. Entonces es una cosa muy interesante, ¿vale? Después aquí tenéis el tema, que ahora lo miraremos, ¿vale? Haremos pruebas con el audio, que es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Aquí podéis, vía UPnP, pues podéis enviar, si tenéis algún dispositivo compatible con esta tecnología, pues podréis enviar toda la música a través de ahí y entonces no perder absolutamente nada, ¿vale? Totalmente el high-res lo reproduciréis sin problema. Y ahora también comentar que también tiene una aplicación que es remota, ¿vale? Es con un mando a distancia, donde tú a través del móvil o la tablet pues puedes mandar también la música al dispositivo que quieras. Pues nada, vamos a ver primero la aplicación remota y después miraremos el tema del audio, que es muy interesante. Venga, vamos allá. La aplicación Audirvana es esta de aquí. Lo primero que destaca es el diseño sencillo que tiene, ¿vale? Y muy cuidado. La verdad es que aquí, por ejemplo, pues podéis ordenarlo por álbumes, artistas o pistas, ¿vale? Aquí en la parte de abajo lo que tenéis es que podéis elegir qué tipo de biblioteca queréis. Por ejemplo, si tenéis integradas las plataformas, pues aquí tenéis las locales, las Tidal o el QoBooth. Yo, por ejemplo, pongo las locales, ¿no? Y aquí una cosa buena que tiene, que esto es lo interesante, es que aquí, por ejemplo, en artistas, si elegís por ejemplo, Alanis Morissette, pues aquí lo bueno es que no solo os integra los discos que tengáis en vuestra biblioteca local, sino que también, por ejemplo, ¿no ves? Álbumes locales, ¿vale? Aquí los tenéis. También os incluye los álbumes en las plataformas digitales. Entonces, con esto, la verdad es que lo tenéis todo unido, que es lo interesante, porque ya no es buscar un disco en tal sitio, en otro, no, aquí lo tenéis todo unido, los locales más los online, ¿vale? Entonces la verdad es que es una pasada.
Y sobre todo aquí lo que destaca es el tema del audio. La verdad es que los ingenieros aquí lo tienen todo muy bien estudiado. Por ejemplo, aquí podéis enviar el audio a los dispositivos compatibles que tengáis. Por ejemplo, aquí veis, también elegís el que queráis, ¿no? Vosotros, pues si tenéis un altavoz, una barra de sonido, lo que sea, ¿vale? Lo elegís y aquí, fijaros, os deja elegir la profundidad de bits, por ejemplo, la tasa máxima, ¿vale? O sea, la verdad es que está súper bien. El MQA, la verdad es que es compatible con todo y el tema del audio lo cuida muchísimo, ¿vale? O sea que con este programa la verdad es que para los que son audiófilos, vamos, es una pasada. Pues nada, vamos con el tema del audio a hacer las pruebas que son muy interesantes. Vamos con el tema del audio, que es lo que a mí me resulta más interesante de este programa. Lo que haremos es reproducir diferentes tipos de álbumes y vamos a ver cuál es el resultado. Decir que aquí lo también interesante es que los ingenieros han hecho un sistema de seguimiento del audio desde que tú pones play hasta que se escucha por el altavoz que pongáis, ¿vale? Por ejemplo, aquí si ponemos play, ¿vale? Aquí nos indica la profundidad de bits, que está a 24,96, y aquí en teoría nos indica cómo es la salida, que la salida es exactamente igual, ¿vale? Y aquí los ingenieros, fijaros qué pasada, os indica el camino que hace el audio. Empieza por PCM 2496 y da un resultado de 2496 también. Y aquí hay una cosa muy curiosa porque pone: comprueba el perfil HD del audio, ¿vale? Esto, si le damos, aquí nos sale una pantallita y entonces esto lo que los ingenieros analizan es, ahí lo pone, seguimiento de la respuesta de frecuencia, y con esto lo que ellos consiguen es averiguar si el archivo de audio que nosotros estamos reproduciendo es real o está mal, ¿vale? O sea, es decir, tú aquí le das, ¿vale? Y ahora él te dirá si realmente es un high res, ¿vale? Fíjate, aquí nos lo dice, grabación HD confirmada. Tanto la profundidad como el ancho de banda es de alta definición. Los dos canales están correctos, ¿vale? Esto es una pasada, porque así sí que estás viendo, fijaros, el control de volumen y tal, y la entrada del DAC pone exactamente lo mismo, ¿vale? Y esto, la verdad es que a mí me resulta muy curioso, porque es verdad que a lo mejor hay archivos de música que a lo mejor nos creemos que son de alta resolución y la frecuencia que tienen no es así, ¿vale? Entonces, para comprobarlo, por ejemplo, vamos a coger otro disco y vais a comprobar lo que pasa. Por ejemplo, este disco de Acamp, ¿vale? Es de Tidal y él lo que hace, mira, fijaros, aquí lo pone, es un MQA, ¿vale? De 16 bits barra 44 y se supone que lo transforma a 24 barra 88,2. Claro, la diferencia es muy grande porque no es lo mismo de 24 bits 44 a 24 bits 192 que de un 16 que se supone que es calidad CD a, digamos, a un archivo de alta resolución, aunque sea MQA, ¿no? Entonces vamos a ver si esto es real o no, ¿vale? Entonces le damos aquí a comprobar el perfil de audio y a ver qué nos indica. Pues fijaros qué pasada. Nos dice que la grabación HD es dudosa porque no puede comprobar realmente la profundidad de los bits. El ancho de banda sí que es real, pero la profundidad de los bits no. Es lo que os digo yo con el MQA, que si haces un MQA de un 24 bits, vale, pero un MQA de 16 bits, cuidado, ¿vale? Entonces es muy interesante porque fijaros, aquí os lo pone, empezáis con un 1644 y termináis con un PCM 2488,2, ¿vale? La verdad es que es súper interesante. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner el tope de gama, que sería el disco de Bruce Springsteen, Nebraska,
que este está, aquí lo pone, a 24.192 y la salida está a 24.192. Pues nada, nos vamos aquí y comprobamos el perfil de audio. Le damos, ¿vale? Y entonces ahora él nos indicará si realmente es un 24.192 o es que nos están engañando. Pues fijaros, perfecto, nos dice que la grabación HD está confirmada. Alta definición, alta definición. Entonces este sistema que tiene Audirvana, la verdad es que está muy bien. Esto para los audiófilos pues nos encanta, ¿no? Ver cómo, pues eso, el seguimiento, ¿no?, que tiene el archivo musical y comprobar si lo que realmente estamos escuchando es high-res o nos están engañando, ¿no?, con el archivo que tenemos, ¿no? Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar porque me resulta muy interesante, ¿vale? Y nada, para los que quieran este programa ya saben que tienen dos versiones, la Origin, que es la versión básica, solo tendrás acceso a tu biblioteca local, y la Studio, que ahí ya tendrás la integración con todas las plataformas musicales. Pues nada, chicos, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!